Vamos a, por favor, abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8, versículo 26. Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Y si al lado de ti hay un hermano, una hermana que viene a lo mejor hoy por primera vez y no tiene una Biblia, si me puedes hacer favor de poner tu Biblia ahí en medio para que pueda también leer juntamente contigo. Lucas capítulo 8, versículo 26. Dice, ¿lo tienen ya, hermanos? Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar él a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba el espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él dijo: Legión, porque muchos demonios había entrado en él. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pacían en el monte, y le rogaban que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vieron a Jesús, y hallaron al hombre del que habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le comentaron cómo habían sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase entrar con él, pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. En algunas ocasiones personas me preguntan, sí, algunos de ellos sin tener temor de Dios o conocer al Señor, me preguntan: bueno, pero hay muchas religiones, ¿cómo tú sabes que el cristianismo, que el Señor Jesucristo es el correcto? Si tú le preguntas a alguien de otra religión, pues también va a tener fe. ¿O cuál es la diferencia entre el cristianismo y todas las demás pues religiones y fe? Sabemos que seguir a Jesucristo no es una religión, y siempre que me preguntan eso, yo les contesto estas tres cosas. Primero les digo, bueno, la primera gran diferencia es que todas las religiones siguen a un ídolo que se murió y sus huesos están en una tumba. Sin embargo, en Cristo Jesús nosotros seguimos al Dios que venció a la muerte y resucitó al tercer día. Y si vas a la tumba de Jesucristo, está vacía, y Él va a volver por su iglesia. Y la gran mayoría de las religiones y creencias son un esfuerzo que los hombres hacen por acercarse a Dios. Segunda gran diferencia: son un esfuerzo que los hombres hacen por acercarse a Dios. Inclusive el cristianismo se puede volver una religión cuando no es llevado de la manera correcta. El cristianismo se puede volver una religión, una serie de esfuerzos que el hombre hace. Sí, y llegó el cristianismo a ser una religión, por ejemplo, con los puritanos, que ellos creían que con sus obras se ganaban la salvación, ¿verdad? Y entonces eran una apariencia y eran sumamente juzgones con los que no seguían sus conductas o su moral. Bueno, la realidad es que Cristo Jesús es el esfuerzo que hizo Dios
por acercarse a nosotros. Es al revés. No es que nosotros hayamos buscado a Dios, sino que Dios nos buscó a nosotros a través del Señor Jesucristo. Y muchas veces me contestan, bueno, pero eso es lo que tú crees, o eso es lo que dice tu libro que lees, la Biblia. Le dije, bueno, esta tercera es algo que tú puedes palpar, esta tercera diferencia. Y la tercera diferencia entre cualquier religión o creencia y entregarle la vida al Señor Jesucristo es que en Jesucristo hay transformaciones de vida impresionantes. Y sin que exageremos, ¿cuántos aquí pueden decir, mi vida es totalmente transformada desde que le entregué mi vida a Cristo? O yo era otra persona. Yo le puedo decir, yo era otra persona, una persona en egoísmo, una persona en maldad. Y cuando le entregué la vida al Señor Jesucristo, mi vida fue transformada, irreconocible. Cuando tienes un encuentro con el Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo, solamente se puede definir de una manera, y es un nuevo nacimiento. La persona es totalmente nueva, y eso no sucede en ninguna religión. En ninguna religión en todo el mundo sucede una transformación tan genuina, tan eterna, tan impresionante como en aquel que entrega su vida al Señor Jesucristo. Y cualquiera puede poner en duda nuestra fe y puede poner en duda la Biblia o la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero nadie puede poner en duda lo que tú viviste, lo que tú viste, lo que fue tu vida transformada. Eso es una prueba de que el Señor Jesucristo es Dios y que el Señor Jesucristo hace todas las cosas nuevas. Nuestra propia vida es, hermano, un testimonio vivo del poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y el día de hoy vamos a leer, y ya leímos, la historia de una persona que a través de un encuentro con el Señor Jesucristo, su vida fue transformada de esta manera. Quedó irreconocible. Cuando salieron de las aldeas, llegaron y dijeron, a ver, ¿dónde está el endemoniado? Ese que nadie podía atar, ese que se golpeaba. En otro de los evangelios dice que agarraba piedras y se golpeaba él mismo la cara. Estaba en la peor condición que un ser humano puede estar. Estaba hecho una piltrafa por el reino de las tinieblas, porque él había abierto quizá, sus padres y él habían abierto quizá esas puertas espirituales a las tinieblas, y las tinieblas no tienen misericordia cuando tú abres las puertas. Si tú abres las puertas a las tinieblas, son oportunidades que no va a dejar pasar. No va a dejar pasar las tinieblas. Y bueno, llegaron. ¿Y dónde está este señor que no lo podíamos ni atar? ¿Dónde está ese que maldecía, ese que gritaba, que corría desnudo, ese que se revolcaba en el suelo, que amanecía en el desierto y que dormía en los sepulcros? ¿Es ese? No, ese no es. El otro estaba todo sucio, apestoso, greñudo, con las uñas largas, sucio. Ese no, ese hasta se ve guapo. Es él. A ver, órale, sí es. Y dice que estaba vestido, limpio, en su cabal juicio y sentado a los pies de su Señor. Las transformaciones de vida que suceden en Cristo Jesús no suceden en ninguna otra parte del mundo, solamente en las iglesias cristianas. En todo el mundo hay transformaciones de esta magnitud. Personas que no se puede definir su cambio más que volvieron a nacer, nacieron de nuevo. Y nos podemos nosotros preguntar, ¿cómo es que este muchacho gadareno llegó a esa condición? Imagínense usted a ese muchacho desnudo, en sepulcros, dice que ya no dormía en casas, había perdido totalmente su valor, ¿sí? Ya su dignidad totalmente perdida ante los ojos de todas las personas, totalmente su utilidad. ¿Te podrías imaginar que alguien le diera trabajo a él? No, totalmente una persona que había perdido su utilidad, su valor, su dignidad.
¿sí? Estaba totalmente gobernado por el reino de las tinieblas, y las tinieblas lo tenían en esa triste condición, hecho una piltrafa humana, con un sufrimiento tremendo. ¿Cómo es que una persona puede llegar a estar así? Sabes, se abren puertas espirituales y las tinieblas no tienen de paro en usarlas para destruir y maldecir. Si tú le das una oportunidad, por pequeña que sea, a las tinieblas, no la va a desaprovechar para destruir tu vida. Así que no metas anatema, no metas maldición a tu casa, no metas maldición a tu vida, porque si tú puedes estar jugando y tú puedes estar jugando al Halloween, pero las tinieblas no están jugando, hermano. Dice la palabra de Dios que el demonio está como león rugiente buscando a quien devorar, y viene a matar, a hurtar y a destruir, matar el espíritu, robar las bendiciones y destruir las familias. Eso es el plan de Satanás para una vida. Y por supuesto que no va a llegar a tocar a tu puerta así, va a llegar a tocar a tu puerta vestido de algo codiciable. Pero la intención es matar, robar, destruir. Y nosotros debemos ser astutos. No tiene nada que ver con ser religiosos, tiene que ver con ser sabios, hermano, con ser sabios. ¿Y qué hizo este muchacho? Bueno, no lo dice la Biblia, pero en mi propia experiencia de años de servir al Señor me he dado cuenta que hay dos pecados tremendos que llevan a las personas a esas esclavitudes de esa magnitud. Dos pecados tremendos que llevan a las personas a una esclavitud como la que aquí describe la Biblia, y es la promiscuidad sexual y es la hechicería o la idolatría. Cuando una persona empieza a tener una vida de promiscuidad sexual, que tiene relaciones sexuales con muchas personas y diferentes personas, ¿sí? La palabra de Dios dice que los dos serán hechos una sola carne. Ya no son más dos sino uno. Ahora imagínate una persona que se une y se hace una sola carne con una prostituta, ¿sí? Que tiene una influencia de las tinieblas tremenda en su vida, y al mismo tiempo se hacen una sola carne y se hacen un solo espíritu, y toda esa influencia de los pecados de esa prostituta o prostituto, ¿sí? se vienen a maldecir. Es abrir una puerta espiritual impresionante. Y no solamente para la vida de la persona que cae en esa vida de promiscuidad, sino también abre los espíritus inmundos. Hemos visto muchas veces que llegan y me dicen: pastor, es que está este muchacho irreconocible, de rebelde contra nosotros, y está ahí acusando al muchachito. Y cuando empieza la consejería y empieza a abrir el Espíritu Santo de Dios las verdades, es que ahí alguno de los padres en adulterio, ¿sí? Y la consecuencia es que la maldición entra a toda la casa y las tinieblas arrasan con todo. Si tú le abres la puerta a Satanás, por supuesto va a tocar la puerta diciéndote que es algo bueno, te vas a divertir, vas a tener placer. Viene con una codicia que parece que puedes abrir la puerta y que no va a pasar nada, pero una vez que abres la puerta se mete a destruir, a matar. No va a perder una oportunidad de destruir a una familia, a un ser humano. El segundo de los pecados que también causa esta degradación tan impresionante en una persona es la hechicería. Sí, en la iglesia he tenido el favor de Dios y la gracia y la misericordia de Dios, el honor de parte de mi Padre Celestial de recibir a personas en condiciones. Hermano, yo les digo siempre a los discípulos cuando los estamos capacitando para que sean, dice, le van a llegar personas que prácticamente las tienes que levantar del suelo con espátula, hermano. Así las trae el mundo, acabados, destrozados. ¿Sí? Me ha tocado a mí recibir personas destrozados, y los más graves destrozos, ¿sí? Los he visto en personas que entran a la santería, llegan destrozados, acabados, le abren puertas espirituales a los demonios a sus vidas, y los demonios destruyen todo, acaban todo.
acaban la unidad familiar, acaban la prosperidad, acaban la bendición, acaban la paz. Es una desgracia, algo similar a lo que estamos leyendo ahí, cuando las personas se meten a hechicería. Y hay veces que las personas se meten a hechicería jugando. Ay, sí, fueron a una fiesta y estaban jugando a la hechicería, y estaban jugando a hacer un rito satánico. Sí, pero sabes, Satanás no está jugando, está buscando el momento de entrar a una vida y hacerla pedazos. Y hacerla pedazos, entrar a una familia y hacerla pedazos. ¿Y qué sucedió en la vida de este varón? No lo dice la Biblia. Muy probablemente una vida de promiscuidad o una vida a lo mejor de santería, no lo sé, para que haya llegado a esa condición tan deplorable. Algo de esto ha de haber pasado en su vida, una condición tan deplorable, una desgracia tan grande, una degradación tan absoluta de ya estar sin ningún tipo de decoro, ya desnudo en la calle y acabado. Solamente lo podemos ver así. Pero sabes, hermano, hermana, en la vida de este varón pasó algo que pasa en todas las vidas de los seres humanos, y es la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo. Cuando alguien te diga, oye, y entonces, a ver, si una persona no cree en Cristo, ¿no es salva? Oye, entonces, ¿qué pasa con una persona en la India o en el África? ¿O qué pasa con una persona en Irán o en Norcorea? Bueno, yo quiero decirle que la iglesia de mayor crecimiento en el mundo está en Irán, y está prohibido el evangelio de Cristo. Se reúnen en secreto. Se están ganando millones de personas en Irán. Millones para el Señor Jesucristo. ¿Sabes? Había un varón que no conocía al Señor, pero era temeroso de Dios, y se le apareció un ángel, y el ángel le dijo: ve y llama a uno que se llama Pedro, y él te va a decir la verdad. Y entonces salió, llamó a Pedro, le dijo: predícame, y le predicó. Sabes, Dios puede usar un ángel, Dios puede usar mil cosas, sueños. Sí, le voy a platicar uno bien rápido, hablando de los musulmanes que se están ganando de una manera impresionante. En Siria hay un problema tremendo de guerras, y la gente se está yendo, y son multitudes que se están yendo, y una multitud tremenda llegó a Suecia, ¿sí? A Suecia, una multitud tremenda de musulmanes. Y estando allí en Suecia, cuenta este varón ex musulmán, llegado como refugiado a Suecia, que estaba dormido, y dice que él soñaba a muchas personas con las manos levantadas, y se levantaba y dice: soñé ese sueño 7, 8, 9, 10, 12 veces seguidas, y soñaba muchas personas. Y entonces, cuando estaba ya desesperado, empezó a preguntar en las calles: oye, ¿qué es eso que estoy soñando? Veo como muchas gentes con las manos levantadas. Le decía: no sé. Y le preguntaba a otro: oye, es que sueño que veo unas personas con las manos levantadas. Dice que en una de esas le preguntó una viejita, y le dijo: sí, son los cristianos, pero nada más que aquí donde estás no hay una congregación. Dice: tienes que irla a buscar allá a Estocolmo, tienes que irla a buscar. Y entonces el muchacho se sube estaba con una situación, un toque de Dios. ¿Te imaginas? No estaba buscando a Cristo, era un musulmán, no conocía el nombre del Señor, y sin embargo en sueños Dios estaba tocando su vida, y veía una iglesia cristiana. ¿Sí? Y entonces se sube a un camión, y se sube a un tren, perdón, y se va, y de repente se baja en la estación donde le habían dicho, y caminando se baja, y dice que un señor lo detiene así y le dice: te bajaste en la equivocada, era una antes. Y él se quedó así. Lo está contando él. Dice: me regresé, tomé el metro para el otro lado, me bajé y empecé a caminar. Dice: y a lo lejos empecé a escuchar unos cantos. Dice: y seguí los cantos, y seguí los cantos, y llegué a un lugar donde vi mi sueño. Estaban todos con las manos levantadas, y ahí de rodillas aceptó al Señor Jesucristo. Así que nadie te diga qué va a pasar con una persona en el África que no le hablan de Jesús. Jesús mismo va a ir por él. Así que no te preocupes, Jesús mismo va a ir por él.
Pero hay un momento de decisión, un momento de decisión. Y vemos en esa lectura que el pueblo salió y vieron el milagro impresionante, ¿sí? Pero dice, tuvieron miedo y le dijeron al Señor Jesucristo, por favor, ¿podrías agarrar a tus discípulos e irte? Estábamos mejor antes. No te queremos aquí. ¿Sabes? En el pueblo de Gadara, en esa visita de Jesús, solo se ganó a una persona. Pero te aseguro, por el amor que conozco que tiene mi Señor, que sabiendo lo que iba a pasar, hubiera vuelto a ir 100 veces solamente por ese endemoniado. Sí. Y entonces el pueblo le dijo, no, Señor, te rechazo, no rechazo. Veo tu poder, impresionante lo que hiciste, pero no te quiero. Estoy mejor sin ti. Hay una decisión personal. Y sin embargo había ahí un varón que estaba hecho una piltrafa y ahora estaba en su cabal juicio diciéndole, por favor déjame seguirte. Sí, pero había planes en el reino de los cielos para ese muchacho. Ahí, ese despreciado por todos, sin valor, sin utilidad. Había planes preciosos para él. Y fue el primer predicador de la historia. Ni siquiera los discípulos todavía predicaban, hermano. Y le dijo el Señor, ve y predica de mí. Primer apóstol de la historia era un ex endemoniado. Y dice la Biblia que fue a hablar a 10 ciudades y creían en el Señor Jesucristo. Solamente se ganó uno, pero lo dejó ahí. Y ese ganó al pueblo entero, hermano. Ese ganó al pueblo entero. Había planes para él, pero hay una decisión. Por eso el Señor, hermano, viene a buscar a los pecadores al arrepentimiento. Aquellos que se sienten buenos rechazan al Señor, porque no hay bueno ni aún uno. Todos hemos pecado, pero hay quien lo reconoce y hay quien quiere seguir en su pecado. Y si me ayudas, hermana, por favor, y si me ayudas también, Eric. Cuando nosotros vemos esa ministerio del Señor Jesús en Gadara y el testimonio de este varón, podemos nosotros empezar a compararnos nosotros y ver las tremendas similitudes que nuestra vida y la vida de ese varón de Gadara hay. Y primero nos damos cuenta que al igual hay una vida inicial antes de Cristo de pecado y de maldición. Y esa vida de pecado y de maldición, hermano, muchas veces tiene origen desde la niñez. ¿Sabes? La Biblia dice que la maldad es visitada en 3 y en 4 generaciones. ¿Sí? ¿Por qué es eso? Porque son las que tienen influencia de ver la mala influencia del pecado de los padres. Tú alcanzas a ver hasta tus abuelos, o cuando mucho hasta tus tatarabuelos. Por eso dice 4 generaciones. ¿Por qué ella no maldice a la quinta? Porque ya no lo vio. Es el ejemplo el que maldice. Cuando un padre le da un mal ejemplo siendo un alcohólico a su hijo, cuando un padre le da un mal ejemplo siendo un padre abusivo con la mamá y le enseña a ser él abusivo, a tratar mal a las mujeres, ese tipo de mal ejemplo es lo que hace que se repitan las historias. Y muchas veces yo me imagino la vida de este muchacho gadareno, que se parece a la vida de muchos de nosotros, que quizá en nuestra niñez en algún momento pudiste haber sufrido algún tipo de abuso. Sí. Y sabes, pudiste haber sufrido a lo mejor en tu niñez algún tipo de abandono, o tu papá no estuvo ahí, o de escasez, o de burlas, cuestiones, estuviste solo cuando necesitabas ayuda. Cuando necesitabas que alguien te defendiera, alguien entró a tu casa y no había nadie e hizo contigo cosas que no debían pasar. Y sabes, muchas veces Satanás toma ese sufrimiento para engañar, y que a partir de ese sufrimiento tú empieces a tomar las mismas malas decisiones que llevaron a que tú sufrieras eso. Y te dice, por lo que sufriste, tú mereces
la promiscuidad, como si estuviera justificada tu mala decisión el día de hoy, ya como adulto, ya como varón, ya no ese niño que sufrió, sino como adulto empiezas a decir, pues está justificado porque como sufrí de pequeño, entonces hoy puedo tener una vida de promiscuidad. Ese es el engaño de Satanás. ¿Y qué sucede? Es un círculo vicioso, porque empiezas a hacer que tus hijos ahora sufran. Otra vez se vuelva la misma historia y se repita la misma historia de tu niñez, pero ahora con tus hijos, y después tus hijos sean otra vez engañados. Y eso es lo que tiene esta sociedad así, en esta violencia, suicidios. Hoy en día, al igual que el endemoniado gadareno, los pecados más comunes en esta sociedad son la promiscuidad sexual y la hechicería. Y al igual que este varón, podemos nosotros estar muertos en vida. Podemos estar viviendo una vida de desgracia, de pleitos, de heridas, de golpes, de adulterios, de burlas, de exhibiciones. Las personas las convencen en tener relaciones sexuales y después sacan sus videos porque los grabaron a escondidas y se burlan. Satanás es despiadado, inmisericordia. Si tú te entregas a las tinieblas, no van a tener misericordia de ti. En una ocasión, estando en un viaje con mi esposa, todavía no teníamos a nuestros hijos, de repente estábamos en una calle peatonal y la gente se empezó a meter tremendamente rápido a los negocios y de repente esa calle se quedó vacía y desde un negocio una persona me gritó y me dijo, ven, métete. Y nos metimos y tenía un vitral y justo cuando nos metimos unos segundos después entraron y eran unos narcotraficantes y empezaron a caminar por la calle peatonal y venían armados y uno de ellos se veía como que era el jefe. Venía al lado de él un muchacho, ¿sí?, hecho una piltrafa, pidiéndole la droga. Y ahí pues enfrente de todos, aunque estábamos en los comercios, empezó a burlarse de él y le decía, quiero que hagas como que eres un perro. ¿Sí? Es una degradación impresionante que me tocó ver. Y el muchacho se puso a hacerle como perro y le dijo, date vuelta, y le dijo, quiero que camines como perro de aquí hasta el árbol de allá y regreses. Y todos se reían y se burlaban. Cuando vino ahí le dio una patada y lo tiró. Se reían, se burlaban, le hizo hacer de todo. Y cuando se cansó de burlarse de él, tiró ahí su dosis de droga y se fueron. El muchacho recogió ahí su droga y salió corriendo. Eso es lo que hace las tinieblas con una persona. No tiene misericordia, no tiene misericordia. Y entregarnos nosotros a una vida. Hay veces que podemos pensar, oye, es que entregarme una vida en Cristo es dejar de disfrutar la vida o es dejar de tener lo que el mundo ofrece. No, hermano, entregarle la vida a Cristo es dejar de tener los sufrimientos que hay en el mundo. Es dejar de tener el dolor tan impresionante que este mundo produce. Y el reino de las tinieblas es brutal, es brutal. Destruye todo a su paso. Hace garras a las personas, hace pedazos a las familias. Son muertos en vida. Pero todos nosotros, ya sea que un predicador llegue a tu casa, que una vecina, me han platicado cuando platico sus testimonios. ¿Y cómo conociste al Señor? Mi vecina me trajo un disco. Una persona me dijo una vez, pastor, no sé cómo, pero abrí un cajón y ahí estaba un disco. Pues a mí no me lo dieron, dice, se lo dieron a alguno de mi familia y lo abandonaron en ese cajón y yo lo escuché. Sí, escuché a una persona en el metro que se sentó al lado de mí y me habló del Señor Jesucristo. Cualquier forma que el Señor utilice para mostrarte al Salvador. El Espíritu Santo obrando a través de alguien. Pero así como ese día que menciona que
venía en una barca el Señor Jesucristo. Te puedes imaginar cuando el Señor Jesucristo pisó Gadara. Dice la palabra del Señor Jesús que Él es la estrella de la mañana. Sí, la luz de la estrella de la mañana llegó, y ahí el único que estaba para ver ese resplandor tan impresionante era ese endemoniado gadareno. Y dice la Biblia que corrió a su encuentro. Yo te puedo decir, el Señor Jesucristo no llegó ahí a decirle: ¿y qué hiciste para estar en esta situación? No llegó ahí para decirle: son las consecuencias de tus pecadotes, mira nada más. Llegó ahí para liberarlo, para amarlo, para restaurarlo y para que empezara una nueva vida en él. No importa de dónde te haya sacado el Señor, no importa de qué condición vengas, el poder del Salvador, de la luz de Cristo, puede cambiar cualquier circunstancia y cualquier familia, aunque estés literalmente en los sepulcros. Muchos de los encuentros con el Señor le dicen como Pedro: Señor, soy pecador, no soy digno de ti. Señor Jesucristo responde con su amor: yo cambié mi muerte para que tú tuvieras vida, y pagué en esos látigos y con esa sangre por todos los pecados, por ese adulterio, por esa idolatría, por estar jugando con el demonio y la hechicería. Por esos pecados yo pagué. Y hay veces que podemos decirle: Señor, es que el poder de las tinieblas es tremendamente fuerte. Me he intentado zafar, he intentado por todos los medios dejar estos vicios, dejar estos malos hábitos, Señor, y no he podido. Pero uno más fuerte, uno más poderoso que las tinieblas, uno más alto, uno más grande que cualquier otra cosa está ahí contigo, y esta vez va a ser diferente. Ya no es en tu fuerza, sino es con el poder del Santo Espíritu de Dios. Y el mismo Satanás, el jefe de todos los demonios, tiembla con solo escuchar el nombre de Jesucristo. El poder de nuestro Señor comparado con el de las tinieblas es infinitamente mayor. No tienes que tener temor. Si tú estás saliendo de la idolatría, de la santería, no tienes que tener temor. Si estás saliendo de la santa muerte, no tienes que tener temor. Porque la santa vida de nuestro Señor Jesucristo vino a darte vida. La sangre del Señor Jesucristo es más poderosa que cualquier brujo, que cualquier porquería de este mundo. No hay nada que le pueda hacer frente al Salvador. No hay nada que le pueda hacer frente al Salvador. Cuando a un varón de Dios o a una mujer de Dios le preguntan: ¿que a ti no te da miedo el diablo?, tú le tienes que decir: no, el diablo me tiene miedo a mí. ¿Cuántos dicen amén? Porque soy un hijo de Dios y estoy lleno del Espíritu Santo de Dios. Señor Jesucristo es todopoderoso, Él es Dios. Y si se levantan las tinieblas contra ti, tú vas de su mano, y lo único que tienes que es quedarte quieto y ver la gloria de Dios defendiéndote. Solamente quédate quieto y ve la gloria de Dios defendiéndote. Pero hay una decisión, hay una decisión. El pueblo de Gadara le dijo: no, Señor, y lo rechazó. Pero aquel varón que vio la gloria de Dios en su propia vida, siendo liberado de sus pecados y de sus ataduras, se entregó su vida y vio la gloria de Dios. Pero hay una decisión, hay una decisión. Te voy a pedir de favor, y con esto termino, que abras la Biblia en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19.
Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Está hablando nuestro Señor y dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Dios ha puesto delante de ti hoy mismo, aquí en este lugar, una elección. Escoge pues la vida. Escoge pues la vida. La muerte, dice la palabra de Dios, que es un camino espacioso y grande, y muchos son los que van por él. Y el camino de la vida, dice, es estrecho y pocos van ahí. Pero escoge la vida. Escoge la vida. Cuando rechazas la promiscuidad, lo que estás rechazando es la influencia del espíritu de las tinieblas sobre tu vida y sobre tu casa. Cuando rechazas la drogadicción, lo que estás tú no es dejando de vivir, estás dejando de morir. Cuando rechazas la rebeldía a tus padres, lo que estás aceptando es el mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida en esta tierra. No te pierdes nada si dejas el mundo, pero si dejas a Cristo, lo pierdes todo. Y el destino, mira, hermano, hermana, cuando tú entregas tu vida a Jesús, en el reino de los cielos se están frotando las manos y dicen: ya entregó a su vida a mí. Tengo unos planes para este varón. Tengo unos planes. Se están frotando, ¿sí? En el reino de los cielos, wow. Va a brillar su vida, va a restaurar su familia. Ese matrimonio que ahora está en pleitos va a ser un matrimonio hermoso, y voy a usar ese testimonio para que miles crean. Está el reino de los cielos, está nuestro Señor diciendo: wow, hay planes para ti, hijo mío. Qué bueno que decidiste por la vida. Qué bueno que decidiste por la vida. Es una decisión personal. Dios no te va a obligar jamás a decidir por Él. Y hay muchos que lo rechazan y le dicen: prefiero seguir porque no quiero dejar la promiscuidad, porque no quiero dejar las fiestas con alcohol, no quiero dejar, porque no se trata de dejar las fiestas. Deberías de ver el grupo de jóvenes los viernes, hermano. Es una fiesta aquí, pero es una fiesta santa, divertidísima, pero sin necesidad de promiscuidad, ni de alcohol, ni de drogas. No se trata de una vida religiosa, se trata de una vida guiada por Dios en sabiduría, para que todo lo que hagas y emprendas salga bien, incluida tu vida y tu familia, en el nombre de Jesús. La decisión es muy clara: o escojo ser esclavo del mundo y del pecado y del reino de las tinieblas, o escojo seguir a Cristo y ver su gloria en mi vida, en el nombre de Jesús. Yo te invito a que cierres ahí tus ojos. Vamos a orar. Y ahí donde tú estás, hermano, hermana, hoy es un tiempo para reflexionar. Si quizá tú ya entregaste tu vida al Señor, si estás permitiendo alguna rendija a las tinieblas. Y vuelvo a repetir, no se trata de religiosidad, se trata de sabiduría a la hora de elegir. ¿Será que estás dejando que entre la promiscuidad a través de pornografía? ¿Será que estás dejando que entre la hechicería a través de ver ciertas películas que tienen conjuros y
estamos jugando ahí con el reino de las tinieblas, pero el reino de las tinieblas no está jugando a destruir. Y que podamos hoy decir: Señor, voy a ser más atento, Señor, voy a ser más sabio, para no permitir, Señor, la influencia de las tinieblas sobre nuestras vidas. Quizá tú estás aquí con una vida sojuzgada por las tinieblas. Quizá es tu familia la que está en sepulcros, en pleitos, en dolor, porque entró el pecado, porque nos engañó. Ese llamado de codicia que puso Satanás, al cual le hicimos caso y tropezamos y dejamos que la influencia de las tinieblas entrara a nuestro matrimonio, a nuestra casa, y empezó a desquebrajarse todo, a desgraciarse todo. Pero hoy la luz de la estrella de la mañana está aquí. La oportunidad de tu vida está aquí. Jesucristo te está llamando. No te está obligando a venir, pero te está llamando. Tienes la posibilidad de renunciar a ese poder de las tinieblas que está sojuzgando tu vida y entregarle tu vida a Jesucristo para que veas su gloria, su amor, su poder. Bendito Padre, estamos hoy aquí reunidos porque el reino de las tinieblas no tiene, Señor, misericordia a aquellos que le siguen y que entregan su vida a los placeres y pecados, y que engañados, Señor, por Satanás, atan sus propias vidas a cadenas y a opresión, Señor, que termina por destruirlos y que termina por maldecir sus casas y familias, Dios. Y de ahí venimos todos, Señor. Pero un día encontraste la forma, bendito Salvador, de mostrarte a mi vida. Y no importa dónde estemos en este planeta, aún una persona sola en un rincón de la tierra, en una isla desierta, en un lugar apartado, ahí puede tener un encuentro con el Salvador. Bendito Dios. Bendito Dios. Hoy declaramos, Señor, yo ya no quiero ser esclavo de las tinieblas. Ya no quiero ser esclavo de los vicios o de la promiscuidad. Ya no quiero ser esclavo, Señor, de la pornografía, Señor. Ya no quiero ser esclavo, Señor, del egoísmo, Padre. Yo quiero ser hijo, dígale ahí, hija de Dios, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si esta es tu oración en esta mañana, yo te invito a que te pongas en pie y que cantes con todo tu corazón que ya no somos esclavos del temor, que somos hijos e hijas de Dios. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti,
Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Te adoramos, bendito Padre, y te damos gracias por esta mañana, Señor. Y yo hoy, Señor, entiendo que delante de mí está, Señor, la vida y la muerte. Y hoy, Señor, yo escojo la vida. Yo escojo a Jesucristo, Señor. Yo escojo, Señor, tu palabra, tu evangelio. Yo escojo la fe en ti, Señor. Y yo creo que tú eres Dios poderoso, que transformas vidas, Dios. Y que así como transformaste a ese gadareno, también hoy tu poder, Señor, se manifiesta a todo aquel, Señor, que te sigue, a todo aquel que en ti cree. Bendito Dios. Yo hoy te pido, Padre, que cualquier circunstancia, Señor, que de destrucción que haya traído por consecuencia de pecado, de maldición, las tinieblas a la vida de cada familia que está aquí, hoy declaramos, Señor, que las tinieblas huyen. Hoy declaramos que las cadenas se rompen en el nombre de Jesús, que el yugo de opresión se pudre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y hoy declaramos libertad en el nombre de Jesucristo, porque uno más poderoso que las tinieblas está aquí, Señor. Y eres tú, bendito Jesús, bendito Jesús. Hoy te adoramos, Señor, porque todo aquel que entrega su vida a ti verá la gloria de Dios y será un hijo de Dios. Y ya no seremos más esclavos del pecado, ya no seremos más esclavos de las tinieblas o del vicio o del alcohol, Señor, o de la promiscuidad. Ahora somos hijos e hijas del Señor. Y te damos gracias, Dios. Y te damos gracias, Señor.